Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Un gusto saludarlos en este fin de semana y nos hemos conectado con ustedes para hablar de un tema que seguramente va a generar un amplio debate porque es una solicitud que se está dando en la discusión de la reforma tributaria, un tema que por supuesto ya ha generado varias polémicas, pero concretamente es una iniciativa para que se genere un impuesto al tabaco, a los cigarrillos electrónicos, por varias razones. Primero, por salud, y segundo, porque podría haber un buen recaudo. Y en este momento está con nosotros Blanca Llorente. Ella es la directora de investigación de la Fundación ANAH. Doctora Blanca, usted me corrige cómo se pronuncia el nombre de la fundación. Bienvenida a Semana. Muchas gracias por la invitación y sí, la Fundación ANAH. ANAH, ¿ese es un término de dónde, doctora? Es un término wayú, porque los wayús usan el mismo término para referirse a estar contento y la actividad de tejido, y nuestro lema es tejiendo bienestar. Eso es lo que pretende nuestra fundación, ayudar a tejer el bienestar. Y justamente como estamos hablando de bienestar, doctora Blanca, ¿qué se quiere buscar con esta propuesta que ustedes le han hecho al Congreso de la República, en donde además hay academia, instituciones, fundaciones y congresistas que están apoyando la propuesta? ¿De qué se trata? Así es, pues desde hace muchos años estamos en la Fundación ANAH y otros investigadores aliados de otras universidades del país monitoreando lo que ocurre con la política de impuestos, y sabemos que si bien se aumentó el impuesto de manera importante en el 2016, no es suficiente. Hoy en día tenemos todavía 4,5 millones de fumadores. La mitad de ellos van a morir prematuramente si no dejan de fumar. Es muy importante lograr que, sobre todo antes de los 35 años, estos fumadores dejen de hacerlo para lograr todos los beneficios en términos de salud y de evitar muertes prematuras. Calculamos que al aumentar la tarifa del impuesto al consumo, que hoy está vigente, que es de 2.800 pesos, a un nivel de 8.400 pesos, vamos a lograr un incremento en los precios que nos ayude a disuadir a otro millón de fumadores a dejar de hacerlo. Esto nos ayudaría a evitar 445.000 muertes prematuras. Esto tiene, por supuesto, dos componentes, esta propuesta que ustedes están haciendo: el tema económico y el tema de la salud. Quiero preguntarle primero por el tema económico, porque el de la salud, por supuesto, tiene otro componente mucho más importante, y es la prevención del cáncer, entre tantas enfermedades que puede producir el cigarrillo. En lo económico, doctora Blanca, quiero preguntarle lo siguiente: cuando un colombiano, un latino, va a Europa, se puede encontrar que un paquete de cigarrillos le puede valer 20, 30 euros, y uno escucha, no lo compro porque es costoso. Claro, inmediatamente se hace el chip, el cambio, y le parece a uno un montón de plata. ¿Podríamos llegar acá en Colombia a que eso ocurra? Porque, por decir verdad, doctora Llorente, los cigarrillos en Colombia son baratos. Sí, los cigarrillos son baratos, y lo que usamos los economistas para poder hacer esas comparaciones es una unidad de medida que son los dólares internacionales, que ajustan por la capacidad de compra en cada país. En Colombia, cuando hacemos ese ajuste, pues los cigarrillos están alrededor de los $3 por cajetilla de 20 unidades. Ese es un precio muy barato. De hecho, cuando hacemos las comparaciones con otros países de la región, nosotros tenemos el quinto cigarrillo más barato de la región de las Américas. De todas maneras, es una región que en su conjunto, la mayoría de los países, debe continuar aumentando los precios. Entonces no es un punto de referencia, digamos, como el de europeo, que indudablemente pues tiene unos precios en promedio mucho más altos que los nuestros. Esa es la tarea, y la manera de hacerlo es aumentando los impuestos, con una ventaja adicional, y es que eso nos genera unos recaudos que nos solucionan un problema de coyuntura, de generación de ingresos de corto plazo, pero que nunca van a cubrir los costos sanitarios y económicos del tabaquismo. Eso hay que tenerlo claro. Claro, y en ese sentido, con este impuesto que ustedes proponen, una cajetilla de cigarrillos podría quedar ¿en qué valor aproximadamente? Calculamos con nuestras estimaciones y basados en el comportamiento pasado de la industria tabacalera de qué tanto traslada ese aumento del tributo al precio final, que podríamos estar hablando de precios de 16.000 pesos por cajetilla,
que digamos que estarían en términos de los precios de la región más o menos cerca al promedio del precio en la región. O sea, ni siquiera eso nos pone en la punta, sino más o menos equipararnos al promedio de la región. Que de todas maneras sigue siendo económico. Doctora Blanco, usted sabe muy bien que existe el tema del lobby. Este tema de los cigarrillos se ha tocado bastante en el Congreso de la República y nunca ha avanzado. Las tabacaleras o las grandes empresas que producen el tabaco dicen que los afectaría, pero entonces uno ve que estas mismas empresas que producen en otros países siguen vendiendo cigarrillos, tal vez no al mismo nivel que se puede hacer acá en Colombia, pero digamos esas hay una disyuntiva del precio que pues finalmente si alguien quiere pagar un costo alto por fumar y se quiere hacer daño a su cuerpo, pues que pague costoso o no. Pues por un lado sí, pero también el valor más grande desde el punto de vista de política pública del impuesto es la disuasión. Impedir que niños y jóvenes inicien el consumo. Ahí es donde está el valor estratégico de esta medida. Creo que también vale la pena recordar que ese cerco del lobby se pudo romper en el 2016. Llevábamos décadas peleando por el tema de que el cigarrillo en Colombia es uno de los más baratos de la región. Realmente éramos los coleros en la región con Paraguay. Y el espanto que nos metía la industria era, si ustedes aumentan el tributo de manera importante, el contrabando se va a comer todo, no va a haber recaudos. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Duplicamos el tamaño de los recaudos anuales. Y el consumo cayó en un 16% el primer año de la medida. Luego la invitación es a que aprendamos de las lecciones ya documentadas de esa primera experiencia que nos adelantó un poquito en la tarea pendiente que tenía Colombia y seguir avanzando en esa dirección, de nuevo basado en una política que ha sido estudiada, monitoreada y que tiene pues muchísimo fundamento en evidencia local e internacional y con enormes ventajas desde el punto de vista de salud ambiental y de evitar costos sociales que muchas veces son invisibles. Yo quiero que consideremos un momento lo que nos cuesta en términos de el tiempo de quienes nos dedicamos a cuidar pacientes de cáncer, de enfermedades cardiovasculares como el infarto, como el accidente cerebrovascular, que muchas veces somos mujeres, que cuidamos en nuestras familias a las personas que lamentablemente por una situación de tabaquismo enferman prematuramente y muchas veces tienen que dejar su trabajo, tanto la persona que se enferma como el cuidador. Esa es la realidad que viven muchas de nuestras familias, que en la mayoría son pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad de un impuesto que tiene enormes beneficios también en equidad. Estas cosas no se han discutido suficientemente y creo que es importante que las tomemos en cuenta y ojalá el Congreso las tenga en cuenta a la hora de discutir esta proposición. Y sobre todo, doctora Blanca, aplicar la ley. Mire que en Colombia se supone que está prohibido vender el cigarrillo por unidad, al menudeo, como se quiera llamar. Y pues es muy fácil que un joven pueda acceder en una esquina a comprar un cigarrillo 700, 800, 1,000 pesos, ¿no? Eso también es importante que se cumpla. Sí, y es importante recordar que incluso en estas circunstancias que indudablemente no son las deseables, el tributo opera. De hecho, cuando medimos el impacto de la medida en 2016, fue evidente que las tabacaleras y los comercializadores transmitieron más la carga del tributo en el mercado del menudeo, que es la principal forma de compra del fumador en Colombia. Entonces, el tributo opera, que sería muchísimo más eficaz si no tuviéramos venta al menudeo. Claro que sí, pero lo interesante es ver que a pesar de esa circunstancia tenemos amplios beneficios para la salud. De hecho, pues lo que tenemos ya con encuestas poblacionales es que después de haber adoptado ese primer incremento en 2016-2017, se aceleró la caída del número de fumadores en Colombia. Tenemos hoy en día 1 millón menos de fumadores que lo que teníamos en 2016. Bueno, eso es una buena noticia. Entonces, ¿cuántos fumadores podría haber en Colombia aproximadamente?
Tenemos alrededor de 4.5 millones de fumadores cuando ajustamos por el subreporte que es natural en este tipo de encuestas. Y la tarea es que logremos ojalá 1 millón menos con esta medida y sigamos. La invitación también es a entender que la medida de impuesto la estamos discutiendo ahora porque estamos hablando de reforma tributaria, pero hay unas medidas integrales como los ambientes libres de humo, como la prohibición a la publicidad. Doctora, ya estando claro este tema, ¿cómo es el asunto con los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, todo esto que está de moda y que los jóvenes también están acudiendo a este tipo de elementos? Sí, es una excelente pregunta. Nos preocupa muchísimo el incremento de consumo en población joven, universitaria y escolar de estos productos. Hay una gran desinformación y lamentablemente Colombia se está quedando cada vez más rezagada en tomar medidas al respecto. Recordemos que hay cerca de 30 países en el mundo que han tomado la decisión de prohibir estos productos, la comercialización de estos productos. Otros se han ido por el camino de una regulación fuerte. Colombia se ha quedado quieta. No tenemos absolutamente ninguna regulación específica sobre estos productos y los precios han caído rápidamente. Calculamos que alrededor de 400% de caída en el precio, o sea, productos que antes se vendían a 120.000 pesos, hoy se consiguen en el mercado 25.000 pesos o menos inclusive. Y las formas de consumo de los muchachos en los colegios que comparten el producto, bien sea vendido o regalado, pues ya nos dan unos indicadores de alerta bien preocupantes. Entonces, de nuevo, se requiere una respuesta integral. Parte de la respuesta es aumentar los precios vía impuestos y por eso estamos proponiendo que se introduzca un nuevo impuesto, un impuesto al consumo, que estos productos no pagan impuesto al consumo, del 150% del precio actual. Y acá también es importante en todo este tema económico, doctora Blanca, con esta propuesta que ustedes están haciendo, que en el tema económico es muy importante porque además están buscando recursos. ¿Cuánto dinero se podría reunir con este impuesto que ustedes están proponiendo? Calculamos que se generaría un recaudo adicional a lo que ya se recauda hoy en día de 1 billón de pesos al año. Ajá. ¿Y el monto que ya se está recaudando de cuánto es? En promedio, en los últimos años hemos estado entre el 1.2, 1.4 billones al año. Recordemos que antes de la medida de 2016, nunca Colombia había recaudado más de 500.000 millones de pesos. Eso es importante, entonces, ver que la medida efectivamente también tiene algunos resultados muy positivos en términos de recaudo, si bien no es el propósito principal. Ayuda, ciertamente, porque pues, es una medida que genera algo de ingresos de corto plazo. Claro, porque en este momento, y ya para cerrar el capítulo que estamos hablando económico, pues se necesitan recursos, doctora Blanca, y eso es lo que ha dicho el gobierno. Si tienen ideas de cómo podemos tener un mayor recaudo, cómo podemos conseguir recursos, y con este tipo de iniciativas, pues es importante, es un recurso importante, imagínense 1 billón de pesos. Ahora, cerrando el tema económico, pasemos al de salud, que es más importante, porque el cáncer es una enfermedad que es prevenible, es tratable y es curable. Sin embargo, en este tema del tabaquismo y todas las enfermedades que puede generar los derivados del tabaco, pues también hay una preocupación muy grande, porque también es un problema de salud pública una persona que resulta diagnosticada por el tabaco. Claro que sí, hay que recordar que, de nuevo, la mitad de los fumadores muere prematuramente por enfermedades como las que tú has mencionado. Cánceres, distintos tipos de cáncer, no es solamente el cáncer de pulmón o de vías respiratorias. El tabaquismo está asociado con múltiples tipos de cáncer porque lamentablemente la capacidad de generar toxicidad en múltiples órganos del cuerpo humano es muy potente. Tenemos las enfermedades cardiovasculares, los infartos, accidentes cerebrovascular y otras enfermedades respiratorias que son muy graves, debilitantes y que generan gastos catastróficos, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. No sé si seguramente la audiencia pues tendrá de pronto entre los familiares y amigos, personas que tienen que estar conectadas permanentemente a un tanque de oxígeno, ¿no? Es la calidad de vida, cómo se deteriora en estos pacientes. Este es el tipo de enfermedades que nos preocupa, pero no solamente eso. Frente a las lecciones del COVID, el tabaquismo reduce la capacidad del sistema inmune para protegernos.
de los virus. Esta conexión entre las enfermedades infecciosas y no infecciosas se puso muy de manifiesto con la realidad de la pandemia COVID. Entonces, esto también es una buena inversión para proteger mejor a la población en caso de nuevas pandemias. Sí, doctora Blanca, como por supuesto también está claro lo que venimos hablando del sistema de salud, las enfermedades, la prevención, está comprobado que al aumentar impuestos ayuda para el tema de la prevención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Indudablemente, es decir, sabemos que si reducimos en 1 millón el número de fumadores, tendremos 445,000 menos muertes, y eso lo podemos decir con estudios poblacionales epidemiológicos que nos demuestran que esto reduce el número de cánceres, reduce el número de enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, son cosas que no se notan en el corto plazo. Es que el problema, el reto que tenemos con estas enfermedades crónicas es que se evidencian los resultados es en el transcurso del ciclo de vida, y eso es importante. Por eso es tan importante mantener estas políticas protectoras durante un buen tiempo para poder cosechar todos los beneficios. Pero incluso en el corto plazo ya podemos, al año de haber dejado de fumar, el fumador ya reduce de manera muy importante muchos de estos riesgos. Entonces es importante también tener claro eso. Siempre es una buena idea dejar de fumar. Bueno, pues doctora Blanca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, y ojalá que la iniciativa, la propuesta mejor, salga adelante. Pues si se está hablando de poner impuestos a quienes ganan 10 millones, de la ganancia ocasional, de otro tipo de tributos, pues como se dice coloquialmente, pues que claven también a los fumadores. Y a los que nunca van a fumar, o sea, que protejamos a los que nunca van a fumar, que creo que es lo que más nos interesa. Recordar que además hay una mano tendida a los fumadores en el Plan Nacional de Cesación, no los estamos dejando solos. Entonces la invitación es a que se acerquen a su EPS y pidan ayuda para dejar de fumar con el Plan Nacional de Cesación, que está basado en evidencia y que está al alcance de todos los colombianos. Pues doctora Blanca, un gusto tenerla aquí en Semana. La molestaremos en un par de días a ver qué pasa en el Congreso de la República. Esta discusión está iniciando, la ponencia estaría lista en una semana aproximadamente. Ya veremos qué pasa. Que tenga buen día, doctora Blanca. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Recuerden, ingresen a www.semana.com para estar informados con todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Con nosotros, pues la cita es en cualquier momento a través de nuestras redes sociales, porque recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia. Que estén muy bien.